Bienvenidos. Saludos a todos. Hoy continuaremos hablando de propiedad intelectual. Al respecto, ya sabemos que la propiedad intelectual se divide en dos categorías, la categoría del derecho de autor y la categoría de la propiedad industrial. Sin embargo, para distinguir con mayor facilidad estas dos categorías, vamos a realizar un paralelo que en comparación permita definir las características y las diferencias del derecho de autor y de la propiedad industrial. La comparación la realizaremos en torno a 4 características. Iniciemos con la primera característica, y esta es el objeto de protección. Por una parte, el derecho de autor protege a las obras, entendiendo a aquellas como toda creación humana, original, creada en el campo literario, científico o artístico en general. Las obras no deben cumplir con un fin o un propósito especial, pues a las mismas no se les califica si son bonitas, si son útiles o si son comercializables. En su lugar, lo que es relevante para el derecho de autor es la expresión artística del autor que logra hacer realidad una idea sin copiarse de terceros. Por otra parte, cuando hablamos de propiedad industrial, los objetos de protección siempre deben cumplir con la condición de ser aplicables en la industria y en el comercio. Por mencionar un ejemplo, si se realiza el diseño de una marca, a la misma se le exige que pueda ser usada en el comercio para distinguir productos o servicios. De lo contrario, no podrá llamarse marca. Es así como el concepto de uso industrial y utilidad diferencia a las creaciones que son protegidas por la propiedad industrial respecto de las obras que son protegidas por el derecho de autor. Continuando con la comparación, revisemos los derechos que tienen los dueños de derechos de autor versus los derechos que tienen los dueños de la propiedad industrial. Cuando estamos del lado del derecho de autor, los dueños tienen derechos morales ligados a la paternidad de la obra y derechos patrimoniales, dentro de los cuales se contemplan derechos para la realización de copias, publicaciones, entre otros. Ahora bien, del lado de la propiedad industrial, los dueños de las invenciones y los signos distintivos gozan principalmente de la exclusividad en el provecho económico de la invención o de la marca, lo cual les va a permitir excluir a terceros de dicha explotación. En cuanto a una tercera característica en comparación, analicemos los tiempos de protección. Cuando hablamos de derecho de autor, debemos diferenciar los derechos morales de los derechos patrimoniales. Y aquí tendremos que los derechos morales son para siempre, sin que vayan a desaparecer en ningún momento. Así, por ejemplo, el pintor de la Mona Lisa seguirá siendo Da Vinci por siempre, a pesar del paso del tiempo. Por otro lado, los derechos económicos o los derechos patrimoniales van a estar vigentes por la vida del autor más 70 y 80 años, dependiendo del caso en concreto. Es decir, que en el campo del derecho de autor tenemos una protección que es bastante extendida en el tiempo. En comparación, cuando abordamos el tiempo de protección que otorga la propiedad industrial, la respuesta dependerá del tipo de activo que estemos analizando, pero en su mayoría los tiempos de protección son entre 10 y 20 años. Aunque excepcionalmente en el caso de las marcas, la protección puede ser tan extensa como lo quiera su dueño, dado que esta protección puede ser renovada infinitamente. En todo caso, los tiempos de protección son mucho más limitados o cortos en la propiedad industrial en comparación con el tiempo de protección que permite el derecho de autor. Finalmente, comparemos el registro que se puede hacer sobre las obras y el registro que se debe hacer sobre las creaciones o las invenciones. Y para definir si el registro es obligatorio o no, primero debemos saber si se trata de una obra protegida por el derecho de autor, como una canción o un mural, o si se trata de una creación protegida por la propiedad industrial,
como una marca o una patente. En el caso de las obras protegidas por el derecho de autor, como las canciones o los murales, el registro no es obligatorio. Y decimos que no es obligatorio porque la ley protege a los autores desde el momento mismo en que la obra es creada. Sin embargo, existe un registro que se puede realizar de manera voluntaria ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el cual se realiza para tener mayor seguridad jurídica sobre la titularidad de los derechos. Situación que es totalmente opuesta al papel que juega el registro en relación a los activos de propiedad industrial como una marca o una patente. Pues en este caso, la realización del registro es obligatoria para que nazcan los derechos. Es decir, si una persona quiere ser dueña de los derechos que provienen de una marca, es obligatorio acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para solicitar el registro de la marca y convertirse en el dueño de los derechos de explotación exclusiva sobre la misma. Teniendo clara la diferencia entre una creación protegida por el derecho de autor y una creación protegida por la propiedad industrial, hablemos en detalle de los diseños industriales, las patentes y las marcas, todos activos que pertenecen a la categoría de la propiedad industrial. Respecto a los diseños industriales, debemos asociarlos a las formas y a la apariencia particular que toman los objetos. Es decir, un diseño industrial es la estética misma de cómo se ve un producto. Como estamos hablando de propiedad industrial, en el momento que una organización decida registrar la apariencia especial que se ha diseñado para un objeto, entonces el dueño tendrá el poder de ser el único que use esas formas que fueron registradas como diseño industrial y podrá demandar a cualquier tercero que sin permiso haya usado dichas formas registradas como diseño industrial. Continuemos hablando de propiedad industrial, pero ahora hablemos de patentes. Y en este caso, se asocia la palabra patente a las soluciones técnicas que se hayan desarrollado para hacer más sencilla la vida. Esas soluciones técnicas que se pueden ver en la creación de un producto como un medicamento o en el diseño de un proceso productivo. Ahora bien, los productos o procesos para ser patentados deben cumplir una serie de requisitos, dentro de los cuales se evalúa la novedad de la invención, la complejidad del invento y la efectiva aplicación que pueda tener la invención en la industria o en el comercio. Así entonces podremos precisar que son protegidas como patentes las invenciones de productos, máquinas, métodos de producción y procesos de fabricación que, no siendo obvios para un experto en la materia, cumplen con la característica de ser nuevos y aportar a la industria o al comercio una solución útil. Finalmente, es importante recordar que como estamos hablando de propiedad industrial, será necesario realizar el registro de la patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que los derechos efectivamente nazcan para su propietario. Finalmente, para cerrar la exposición de algunos de los activos que son protegidos por la propiedad industrial, hablemos de las marcas. Y aquí debemos relacionar la palabra marca a aquellas formas, palabras, colores y representaciones gráficas que una organización crea para diferenciarse de los demás en el mercado. Ahora bien, cuando una organización quiere ser la única que pueda usar un signo o marca en el mercado, la organización está en la obligación de adelantar el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, porque solo a partir del registro de la marca nacerán los derechos para su propietario. La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional en materia marcaria y de propiedad industrial en general, será quien tome la decisión de aceptar o rechazar el registro de una marca
y esa decisión es tomada después de estudiar, entre otras cosas, si el signo sirve para diferenciar productos o servicios en el mercado y si dicha marca no afecta los derechos de un tercero. Lo anterior significa que realizar la solicitud de un registro de marca no es garantía de ser dueño de la misma, pues será necesario que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie sobre la viabilidad de dicha marca. Una vez una marca es registrada por la Superintendencia de Industria y Comercio, el dueño de la marca tendrá derecho a ser el único que pueda usar el signo en el comercio y está facultado para excluir a los demás de su uso. Esa exclusividad se otorga por el término de 10 años. Sin embargo, solo para el caso de las marcas, el término de protección de 10 años es renovable de manera indefinida. Es decir, que si pasados 10 años de protección sobre una marca, el dueño quiere que su marca siga siendo protegida, entonces deberá solicitar una prórroga de la protección ante la superintendencia. O por el contrario, si ese dueño decide no hacer más uso de la marca en específico, simplemente no deberá renovar el registro de la marca o incluso tiene la posibilidad de vender el registro a un tercero. Gracias por habernos acompañado.